Muy buenas tardes, bienvenidos a otro programa aquí en el otro lado de la pandemia, por la pantalla de Next, también por Radio El Espectador. Y es un placer iniciar este programa conversando con el doctor Armando Perichón, director del Cudayo, para hablar de un tema tan importante antes de la pandemia, durante la pandemia, ahora en esta etapa de pospandemia que tiene que ver con la donación de órganos. Doctor Perichón, muy buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes a todos ustedes, ¿cómo les va? Muy bien, lo tuvimos hace poquito aquí en la ciudad de Rafaela en 2 jornadas de capacitación. Y hacía muchos años que no iba, la verdad que me encontré una ciudad espectacular. Hacía 10 años que no iba a Rafaela y la verdad que los felicito porque tienen una hermosa ciudad. Bueno, y lo más importante, doctor, 2 jornadas que tienen un sentido muy importante, que tienen que ver con esta posibilidad que nos dio la pandemia de potenciar el trabajo en el efector público, en el Hospital Jaime Ferré, y hoy con esta posibilidad que el hospital pueda transformarse en un hospital donante. ¿De qué se trata esto? En realidad el programa de Hospital Donante es un programa nacional que fue creado allá por el 2013 y que en la provincia certificaron algunos hospitales, fundamentalmente los hospitales quizás más importantes de la provincia, el Hospital José María Cuyen de Santa Fe, el Hospital Centenario de Rosario, el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, el Hospital Eva Perón de Nueva Baigorria, y la idea de esta gestión, por digamos, acuerdo con el Ministerio de Salud de nuestra provincia, el gobernador, nos pidieron la posibilidad de llevar a otros hospitales de alta complejidad que tiene la provincia en las 5 regiones sanitarias, y de hecho habíamos empezado allá por marzo del 2020, habíamos empezado a tener los contactos con el Hospital Gutiérrez de Venado Tuerto, hicimos una primera reunión, después empezó la pandemia, tuvimos que suspender todo, y hace un par de meses atrás, aproximadamente en julio, retomamos el Hospital de Venado Tuerto y estamos ya digamos, bastante avanzados para transformarlo ya en un hospital procurador, porque si bien el proyecto inicial era hospital donante, hoy nosotros creemos que es mejor denominarlos hospital procurador, que es un poco el cambio de paradigma que se está dando en todo el mundo y la Argentina a través del INCUCAI quiere llevar a todos los hospitales de alta complejidad de nuestro país. ¿Puede Nos, queda, explicarnos nos, de qué? quedaba, nos quedaba Rafaela, por eso tuvimos estos 2 días que vos mencionabas y nos quedará antes de fin de año llegar a Reconquista y de esa manera cumplir con las 5 regiones sanitarias. ¿De qué hablamos cuando hablamos de hospital procurador, este nuevo concepto? ¿Y qué cosas va a mejorar o qué cosas va a potenciar contar con cada región con su hospital donante o procurador? El Hospital de Rafaela tiene una historia de procuración de órganos. El otro día con el director del hospital y el subsecretario de Salud hablábamos de la cantidad de donantes que había tenido el hospital en su historia. Y es un número importante que seguramente con este modelo, con este cambio de paradigma, podemos aumentar. ¿Qué significa? Miren, es muy simple. Si usted va al hospital y necesita un cardiólogo, va al servicio de cardiología, que es un servicio más que cumple el hospital. Bueno, la idea es que el servicio de procuración y trasplante de órganos sea un servicio más del hospital, donde el hospital cuente con una unidad de procuración de órganos local, formada por médicos capacitados por el Cudayo para llevar adelante todo el procedimiento de donación de órganos, y solamente quedar el Cudayo como un contralor, como un regulador de la ley de trasplante en la provincia. Para eso, obviamente, los 2 días de capacitaciones que hicimos, por un lado fue para el personal de sanitario, fundamentalmente del hospital, médicos, enfermeras, trabajadores sociales, psicólogos. La otra jornada o el otro día de capacitación fue para todo lo que tiene que ver con lo que se denomina logística y traslado. No se olviden que, y ustedes lo han vivido, llegan aviones de distintos lugares del país para obtener los órganos, hay que coordinar todos los vuelos de los aviones, hay que coordinar los ingresos rápidos a la ciudad y sobre todo la salida de la ciudad hasta el aeródromo o a través del territorio de forma terrestre, poder llevar los órganos. Por lo tanto, hubo una capacitación donde participaron la policía de la provincia, gendarmería, las autoridades del aeródromo, el CIES, movilidad municipal, que son todos los que intervienen en ese proceso de logística y traslado. Y ahora
La próxima capacitación, que será antes que termine el año, es todo un taller que se hace con el hospital, que se llama comunicación de malas noticias, o sea, cómo enfrentar la situación de la familia frente a la donación de órganos. Y a su vez, una capacitación a los medios de comunicación para que de alguna manera puedan informar adecuadamente. A veces se cometen errores en las informaciones o se avanzan informaciones que no deberían darse. Entonces la idea es también hacer un taller con los medios de comunicación locales para asesorarlos en cómo hacer este tipo de comunicaciones, sobre todo a través de los medios de comunicación. Doctor, volviendo al tema de la donación de órganos, para que todo esto fluya se necesita de gente que decida donar los órganos ante una situación que no siempre es la mejor, no es la ideal, y por otra parte, que todo esto esté preparado y aceitado. ¿Hemos evolucionado respecto a muchos mitos en torno a la donación y con la pandemia esto se ha interrumpido o ha seguido circulando? No, la pandemia en todo el mundo generó una baja de la procuración de órganos, no solamente en Argentina, sino en el mundo. Quizás Argentina, con el diario del lunes, sabiendo lo que pasaba en Europa allá por el 2020, en principio del año, pudimos tomar alguna serie de medidas que nos permitió no tener el derrumbe que tuvo Europa en los primeros meses de la pandemia con respecto a la procuración, pero bajó en todo el mundo. La provincia de Santa Fe, a pesar de todo esto, se mantuvo expectante en niveles aceptables de procuración de órganos, aunque si uno los compara con otros años, obviamente tenemos por lo menos un 30% de baja en la provincia en lo que va de este año 2021. Así todo, el año pasado se hicieron 46 donantes multiorgánicos en toda la provincia y este año, hoy estamos haciendo el número 51. O sea que ya hay algún grado de recuperación de las tasas de procuración en esto que a mí no me gusta llamar mucho post-pandemia, porque la pandemia todavía no terminó, pero sí en esta recuperación, sobre todo de la disminución de los casos, que nos permite actuar más libremente. Y no se olviden que los donantes de órganos salen de las unidades de terapia intensiva que estuvieron al pie del cañón durante toda esta etapa pandémica, ¿no? Totalmente, y aparte un dato que no es menor, doctor, que si bien bajó el número de personas donantes, no así la cantidad de personas que requieren de un órgano, y muchas veces por esa falta de donantes llegan a estar en una situación crítica y hasta perder la vida. Hay que tener en cuenta eso. Sí, lo que pasa es que, bueno, nadie esperaba que el mundo fuera impactado tan enormemente como fue con la pandemia. Realmente las unidades de terapia intensiva muchas veces estaban todas ocupadas por COVID y entonces era muy difícil conseguir. No te olvides que un paciente COVID no puede ser donante de órganos. Entonces se puso muy complicado, pero bueno, hoy ya hemos superado por lo menos esa etapa. Esperemos que sigamos vacunando con los niveles que la provincia tiene de vacunación, que es lo que ha permitido, junto con los cuidados personales, el uso de barbijo, que deberíamos seguir estando protegidos para derrumbar finalmente los casos de COVID en nuestra provincia y en nuestro país. Por último, le consulto, teniendo en cuenta su experiencia allí como director del CUDAIO, que muchas veces el CUDAIO marca en esto este ejemplo de seguir abriendo las puertas y la información, yendo a escuelas secundarias, porque con información muchas veces se derriban los mitos que ponen barreras a la hora de definir si somos o no donantes. Las nuevas generaciones en esto, ¿tienen allí, son más amigables a la hora de decir si somos donantes de órganos? Sí, absolutamente, absolutamente. Es lo más lindo de esta tarea. Es lo mejor de esta tarea. Recién hoy recibimos a una delegación de una escuela secundaria de Rosario, una escuela católica, que venía a pedirnos la posibilidad de hacer una charla virtual con varios alumnos de los últimos años de la escuela secundaria. Eso se siguió haciendo como se pudo, virtualmente la mayoría de las veces, porque bueno, no lo podíamos hacer de otra manera. Pero, a ver, yo empecé en esto allá por finales de la década del 80, y si uno ve los mitos urbanos que había en esa época, a lo que hoy ha crecido la procuración de órganos en la Argentina el año 2019, en la prepandemia, estaba en 16 donantes por millón de habitantes por año, era impensado. Allá por el 2003 estábamos en 3 a 5 donantes por millón de habitantes por año.
La provincia hoy mismo, hoy, está en 14 donantes por millón de habitantes por año, casi en niveles de algunos países desarrollados que han sido también impactados por la pandemia y sin embargo no han podido sostenerlo. O sea que, pero vos decías, la gente joven tiene una mirada diferente de esto, totalmente diferente. Pero yo creo que muchas cosas. Un periodista de Rosario una vez me dijo que las instituciones se miden por su trayectoria en tiempo. Y yo creo que el Cudayo, a pesar de los cambios de gobernadores, de ministros de salud, mantuvo una coherencia en todos estos años que ha permitido que lleguemos hasta hoy. Y creo que allí está el secreto, doctor. Muchas gracias como siempre y ojalá no deje pasar 10 años para venir a Rafaela, que siempre es un placer recibir a gente como usted. No, pienso que voy a ir antes de que termine el año a hacer las comunicaciones de malas noticias, así que van a estar invitados los medios de comunicación ese día. Y allí estaremos. Muchas gracias. Quiero ver cuántos van, el desafío es ese, ¿no? Exacto, es muy importante también saber comunicar sobre estos temas y coincido con usted que a veces por falta de herramientas también nos equivocamos y estas capacitaciones hay que aprovecharlas. Así que muchas gracias. No, gracias a usted y un abrazo a todos. Hasta luego. Allí teníamos aquí, en el otro lado de la pandemia, al doctor Armando Perichón, director del Cudayo, para hablar, por un lado, de esto que también creo que tiene que ver el lado positivo de la pandemia, y que es que potenció al hospital como sistema de salud, que forma parte del sistema de salud, pero además dotándolo de mucha más estructura, de infraestructura, de tecnología, pero también con esta mirada de sumar servicios y con mayor recurso humano o recurso humano capacitado. Así que eso fue una buena noticia de estos últimos días. Pero también hablando de esto que es tan importante, que es concientizar acerca de la importancia de la donación de órganos. Hacemos la primera pausa aquí en el otro lado de la pandemia. En el próximo bloque, mucha más información.